Hola, ¿cómo están? Yo soy Isa de Guía para Mochileros y en este capítulo nos vamos para la Laguna de Bacalar, uno de los lugares más impresionantes que hay en México. Ustedes tienen que ver esto. La Laguna de Bacalar tiene 42 kilómetros cuadrados. Está alimentada por cenotes, que son unas lagunas que vienen alimentadas por ríos subterráneos. Lo impresionante de esta laguna es que cambia de color durante todo el día. Más o menos a las 4 de la tarde se pone de un color azul impresionante. En el video del episodio 5 de Belice, Kayak Transparente y Ruta de Quicoquer a Bacalar, México, te mostré detalladamente los precios y transporte, de cómo llegué hasta la frontera de México desde la isla de Quicoquer. Para resumirte un poco, debes tomar el ferry a Belice City por $12, el bus a la frontera por 10, pagar $25 para salir de Belice, y una vez en la frontera comienza este video. Desde la frontera de México tomé un taxi por $15 que me dejó en el ADO, empresa de transportes mexicana, que me llevó desde Chetumal hasta Bacalar, y puede costarte desde 80 a 130 pesos mexicanos dependiendo del horario en el que tomes el bus. Pues bueno, imagínense que me vine para acá, para Bacalar. Esta es la Laguna de Bacalar de noche, pueden creerlo, estoy demasiado emocionada. Y como no había ningún lugar para dormir, no había camping ni nada, pues decidí traer mi hamaca y colgarla aquí, encima de la laguna. Estoy en Magic Bacalar. Ese es un hostal que siempre me ha encantado porque tiene este lugar tan espectacular. Aquí vean, allá hay un lugar con asoleadoras y aquí hay un lugar con hamacas. Entonces voy a dormir aquí. ¿No les parece emocionante? Voy a poner mi hamaca aquí. Bueno, si me queda mal colgada la hamaca, ¿saben qué? Me voy a dar un vergazo, como dicen aquí en México. Me voy a caer al agua. Así que recen para que en estos 10 años de viaje haya aprendido a colgar una hamaca. Por favor. No es evidente, ¿no? Ya se me han caído. Una vez llegada a Bacalar, tomé un taxi que me llevó hasta el hostal donde siempre me hospedo, Magic Bacalar. Es uno de los lugares más económicos del lago, con un muelle sobre el lago, habitaciones compartidas, privadas y carpas. En la descripción de este video te dejo un link de mi blog, guiaparamochileros.com, donde tengo una guía completa sobre Bacalar. Mi plan favorito de Bacalar es acostarme a mirar la laguna todo el día y no hacer nada. Por eso es que yo escojo un lugar que quede ubicado enfrente de la laguna. Hay muchísimos hostales o campings o hoteles que quedan ubicados enfrente de la laguna. Cuéntenme ustedes cuáles han encontrado interesantes. Yo acá les cuento el que me gustó a mí, el que conozco en realidad, el único que conozco y que me encanta. Los precios de Magic Bacalar van desde 180 pesos mexicanos, que son $9, hasta 3.900, que son $190 por la cabaña para 10 personas. Y tienen servicios como renta de bicicletas por $2, tours de 17 a $250 y cursos de vela por $220. Bueno, hay un tour muy famoso que es el que yo hice, que es para ir a ver el canal de los piratas. Este tour te lleva a ver en un velero los cenotes que hay dentro de la laguna y también te lleva a unos lugares donde la laguna es súper clarita y puedes disfrutar y tomarte fotos espectaculares. Pues les cuento que hoy me tocó dormir ahí. No había de otra, no había camping.
Entonces que había una habitación ahí también que tiene vista al mar, pero yo quería estar ahí. Está increíble para amanecer ahí. Vean lo que es eso. Bueno, aquí hay otras hamacas más grandes y más chéveres, pero yo dormí en la mía, pues porque eso le había dicho a la chica, no sé, que iba a dormir en mi hamaca. La verdad es que es una locura, demasiado espectacular. A mí me gustaría hacer un timelapse aquí. Me encanta que se llenó esto de lotos. Hasta allá hasta el fondo se ven todos los lotos florecidos. Ojalá les pudiera mostrar bien, pero no tengo tiempo para sacar la cámara y grabar ahorita porque ya me tengo que ir. ¿Vieron la laguna como cambia de colores? O sea, desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un timelapse aquí y ahorita no lo pude hacer sino como 2 horas, que les muestro ahí en 7 segundos. Pero estoy feliz de haber podido hacer ese poquitico de timelapse para que vean cómo cambia todo el tiempo de colores la laguna. Hay momentos en los que está súper brillante, no sé si ahí alcanzó a estar lo más brillante que puede estar, yo creo que le falta todavía, pero se ve como hay momentos en los que brilla así con el sol, dependiendo del ángulo, dependiendo de las nubes, dependiendo de todo. Es increíble cómo está cambiando de colores siempre, es divina. Hermosa laguna, te amo. ¿Pueden creer que no me alcancé a meter al agua? Me siento mal porque no me metí, pero estoy muy feliz de haber venido. O sea, así sea solo una noche. Felicidad. Y bueno, time to go. Me encantaría meterme, pero bueno, mejor voy a salir porque no me agarre la tarde. Y ya en una hora tengo que estar allá mientras empaco. Salgo de aquí, no sé si caminando, pido un taxi. Voy y me como un cevichito si es que alcanzo. Y para la estación. Porque si me meto ahorita, de pronto me agarra la tarde, ¿no? Otro plan delicioso para hacer en la laguna es hacer windsurf. Yo hice windsurf la primera vez que fui y le enseñé a un chico a hacer y me pareció delicioso, la verdad, súper rico. El lugar es espectacular para hacer windsurf y súper fácil para aprender porque la laguna es bastante bajita. Otro plan delicioso es el kayak. Ustedes pueden alquilar kayaks o de pronto su hostal o hotel donde se están hospedando puede tener kayaks incluidos. No sé, vayan y miren, me parece un plan delicioso para tomarse fotos, para disfrutar, para pasear en este lugar tan espectacular. No me aguanté, tenía que correr a la laguna a bañarme un poquito, salí corriendo acá y ahora a vestirme y salir al bus. Y a ver si alcanzo a comerme el ceviche que quiero. Que hay un ceviche súper barato. Si lo alcanzo, les cuento. Y si no alcanzo, pues al bus y para Cancún. Y que pesar estar tan poquito tiempo aquí. Pero bueno, les recomiendo por lo menos pasar 24 horas porque es que la laguna cambia de colores todo el tiempo. Entonces es muy importante estar todo el... O sea, yo creo que nunca lo alcanzamos a ver tan azul como se pone. Cuando se pone más azul es cuando es más bonito. Bueno, aquí lo tengo porque ya me metía al cambiadero. Aparte de las cosas que hay para hacer en esta laguna que les mostré en este video o de las que les hablo en este video, también puedes ir al fuerte de San Felipe en Bacalar, puedes ir a los cenotes donde está el cenote de las brujas, el cenote negro, el cenote azul y todos son lugares espectaculares que también te muestro en mi blog de viajes. También hay unos balnearios que son los lugares públicos. Si tú vas y te hospedas, por ejemplo, dentro del pueblo, para acceder a la laguna debes ir a los balnearios. Está el balneario municipal Aserradero y el balneario Ejidal. Dicen que si bebes agua de la laguna nunca más podrás dejar este lugar. El ceviche lo conseguí por 180 pesos mexicanos, que son alrededor de $10, en la pasadita del Camarón,
El taxi que me pidieron desde el hostal muy amablemente me averiguó este lugar de ceviches, pues el otro que yo conocía cerró durante la pandemia. El ceviche estaba enorme, aunque era supuestamente el más pequeño. Se veía todo muy limpio y fresco. Desde Bacalar a Cancún vale 566 pesos mexicanos a 28 dólares y tarda 5 horas. El vuelo de Cancún a Bogotá lo puedes encontrar por Avianca, Viva Aerobús, Volaris, Copa Airlines y mi favorito, Aeroméxico. Este vuelo lo puedes encontrar desde 300,000 pesos u 80 dólares si sabes buscar, y a veces hay unas promociones ida y vuelta impresionantes. Muchas gracias por acompañarme en este video, espero que te haya gustado y que te haya servido muchísimo. Acompáñame en los videos que siguen y cuéntame si te ha gustado, qué otras cosas recomiendas en Bacalar, qué te gustaría saber de Bacalar. Todo eso me lo puedes preguntar acá, y porfa, ponme una manito arriba que no te cuesta nada y a mí me sirve muchísimo, y comparte este video.